Y es la diferencia entre el comunismo y el socialismo. Porque normalmente se toman como sinónimos y entonces es algo confuso. Yo te diría, para simplificar, que el comunismo hay que verlo como un sistema político y el socialismo hay que verlo como un sistema económico. El sistema político comunista es partido único y sin elecciones y manda el Partido Comunista. El sistema socialista, en lo económico, es lo mismo trasladado a la esfera económica. Es una oficina o un ministerio de planificación que decide qué se fabrica, cuánto se fabrica y a quién se le asigna cada cosa y dónde trabaja cada uno, etc. Entonces tenemos, por ejemplo, la Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte, son países comunistas y socialistas, es decir, comunistas en lo político, porque régimen de partido único, y socialistas en lo económico, porque el Estado hace todo a grandes rasgos. China es comunista en lo político, sistema de partido único, no hay elecciones, pero es capitalista, digamos, capitalista, parcialmente capitalista en lo económico. Y ahí, el ejemplo de China te permite ver cómo son cosas distintas. Hay quien pensó que lo ideal sería un sistema político democrático, es decir, con pluralidad de partidos, de opiniones, con derechos humanos, libertad de prensa, etcétera, pero con un sistema económico socialista. Y esa era la idea de la socialdemocracia. Ahora se hacen los olvidadizos, pero en realidad la socialdemocracia en los años de posguerra a lo que aspiraba era a un sistema económico exactamente igual que el soviético, pero con elecciones libres y libertad de prensa, etcétera, etcétera. Ese sistema fracasó. Y el mejor ejemplo del fracaso fue al punto al que llegó el Reino Unido antes de Margaret Thatcher, donde estaba todo colapsado por los controles, los sindicatos, los impuestos, etc. Y además, no es que haya fracasado en Reino Unido, fracasa porque tiene que fracasar, porque el socialismo, como sistema económico, tiende a incrementar las esferas que controla. Porque si, por ejemplo, en el caso de Inglaterra le pone un precio, por ejemplo, al carbón en esa época, automáticamente le está poniendo un precio a los productos para los cuales el carbón es un insumo, por ejemplo, la generación de electricidad, y a su vez está poniéndole un precio a los productos que consumen electricidad, y así sucesivamente. Entonces, no es que uno puede decir, yo intervengo en este espacio pequeñito y dejo la regulación ahí. No, tú empiezas a regular ahí y esa regulación te va llevando a ciertos desequilibrios que te obligan a incrementar tus intervenciones y por eso terminas fracasando. Entonces, el socialismo como sistema económico es imposible. Y esto no es una idea a la que haya llegado yo. Simplemente esto ya lo demostró Mises, lo demostró Hayek y el profesor Huerta de Soto. Por eso ha dicho que el socialismo es un error intelectual. Es decir, intentan que funcione una cosa que es imposible que funcione. ¿Y por qué es imposible que funcione? En el mercado libre, ¿cómo se decide qué cosas se producen? Esa decisión corresponde a miles de empresarios que miran los precios. Entonces, si ven que un precio está alto, dicen, bueno, si un precio está alto nos conviene producir eso porque quiere decir que ese producto es escaso, entonces hay oportunidad de negocio. Supongamos que, no sé, las camisetas aumentaron de precio porque por lo que sea hay escasez. Entonces, los empresarios se ponen a fabricar más camisetas y esa mayor oferta de camisetas, mayor cantidad de camisetas, hace que el precio de las camisetas baje, deje de ser un negocio tan atractivo y entonces
se vayan a buscar otras oportunidades de negocio. Entonces, permanentemente en el mercado libre se están reasignando los recursos productivos en función de las señales que reciben los empresarios por los precios de mercado. Bien, ¿cuál es el problema en el socialismo? Que en el socialismo no hay precios. ¿Por qué no hay precios? Porque en el mercado libre los precios surgen de intercambios voluntarios entre dos partes. Y esas partes, para poder intercambiar, tienen que ser libres y tienen que ser dueñas de lo que están intercambiando. Porque entonces al final cualquier intercambio es un intercambio de derechos de propiedad. En el socialismo no hay derecho de propiedad porque todo es del Estado. Entonces no hay dos partes que pueden intercambiar, no hay mercado. Y como no hay mercado ni hay derecho de propiedad, no puede haber precios. Entonces, ¿cómo hace el planificador para decidir qué produce y cuánto produce? Pues adivinando, porque es la única forma que se puede hacer. Y eso conlleva un desperdicio de recursos permanente. Entonces intentar, como no eran tontos los comunistas, se daban cuenta en la Unión Soviética, entonces primero tenían en cuenta los precios que existían de antes de la revolución, después fueron copiando precios, tomando como referencia los precios que había en Occidente. Pero al final, ¿qué pasaba? Lo inevitable, que de algunos productos había sobrante y de otros productos había escasez. Entonces lo que hacían era, bueno, del producto que sobra vamos a producir menos y del producto que falta vamos a producir más. Pero eso generaba un retraso enorme, porque imagínate en un país enorme como la Unión Soviética, hasta que la información iba y venía, que los gerentes veían que se apilaba la producción y que no la podían colocar. Bueno, un desperdicio de recursos total. Entonces, en lo económico, el socialismo no puede funcionar. Y como bien dice el profesor Huerta de Soto, es un error intelectual. Simplemente no puede funcionar porque no hay precios. Por lo tanto, cualquier paso que se dé en esa dirección, sabes de mano que es un paso en falso, porque te está acercando a un sistema que siempre termina mal. Por eso es cuando nosotros defendemos la libertad, los precios, los bajos impuestos, las regulaciones mínimas, es precisamente para que el sistema funcione mejor y genere prosperidad, que es lo opuesto de lo que consigue el socialismo. Entonces, por un lado, ese es el tema del socialismo. Y el comunismo, como sistema político, bueno, no hay mucha discusión. Es un sistema que viola los derechos humanos. No hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación, no hay libertad de movimientos, no hay libertad de enseñar y de aprender, no hay libertad religiosa, etc. Y eso es una cosa que normalmente la gente se olvida, pero a mí me llamó la atención cuando hablé con gente que había vivido en la Rusia comunista y les pregunté qué es lo que más te afectaba, lo que más sentías, lo que más echabas en falta. Y me decían la libertad religiosa. No podíamos rezar. Entonces, imagínate cómo tienes que tener la cabeza para defender un sistema político que no deja a la gente rezar al Dios que le quiera rezar. Es meterse, ya no en la casa o en la cama de la gente, es meterse en la cabeza de la gente. En definitiva, comunismo hay que verlo como un sistema político. Socialismo como un sistema económico, que pueden ir juntos, normalmente van juntos, se puede hacer el experimento de hacerlos por separado, que es lo que está haciendo China. Claro, como es el poder autoritario les permite y les da buenos resultados, aunque bueno, eso de buenos resultados habría que verlo. Pero digamos, la producción está aumentando, sí, es verdad. Pero sin ninguna duda, si un país quiere acercarse a la prosperidad y crear oportunidades para toda su gente, lo que tiene que ir es a lo inverso del comunismo y del socialismo, es decir, una democracia pluripartidista, integrada por partidos que defienden estos derechos, porque si tú dejas adentro del sistema partidos que lo que quieran es voltear el sistema, pues digamos, la tolerancia hay que hacerla con los tolerantes. Si yo soy tolerante con una persona que me quiere venir a matar, me mata. Entonces, ¿cuál es la tolerancia? No, el sistema es muy frágil, hay que defenderlo de esos ataques. Entonces, es un sistema, si queremos la prosperidad,
que respeten los derechos humanos, con partidos que respeten los derechos humanos y al mismo tiempo con un sistema económico fundamentalmente basado en el respeto del derecho de propiedad, que en definitiva es un derecho humano más. Entonces, al final, lo único que tenemos que tener claro es la defensa de los derechos humanos en un sentido amplio. Y esa es la mejor guía hacia la libertad y, por ende, a la prosperidad.